Gracias por continuar con nosotros. Junto a Cristian Castillo estamos conduciendo las entrevistas de hoy, domingo por la noche. En esta segunda entrevista tendremos al director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca del Arroz, Arrozgua, don Roberto Wong. La asociación ha informado de que realmente la tormenta tropical ETA ha pegado mucho, ha hecho una devastación de las tierras donde ya estaba listo el arroz para ser cosechado y trasladado para su procesamiento. Información preliminar da cuenta que más de 300 manzanas han sido dañadas en las comunidades Semay, Recuerdos, Seolaya, San Vicente del área del Valle del Polochic. Esta cifra podría incrementarse conforme se vaya recibiendo más información de otras zonas. A don Roberto Wong le doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, a las órdenes. Gracias. Hemos dado alguna introducción, pero nos gustaría escuchar de primera voz qué está pasando con el tema de la producción de arroz, que como informábamos ya estaba empezada a ser cosechada para su traslado y procesamiento. Cuéntenos, por favor. Así es. Bueno, en primer orden, queremos como asociación solidarizarnos pues, con las áreas afectadas, específicamente del área de las Verapaces e Izabal. Específicamente golpeó fuerte en lo que es el Valle del Polochic. En el área del Polochic fueron, como ustedes ya mencionaron, estas áreas de May, los recuerdos San Vicente. Hoy por la tarde ya otros agricultores que están asociados en Arrozgua nos decían que San Vicente 1, San Vicente 2, Los Lagartos, Rancho Grande, el río Zarco, que es la matriz, el Remolino, el Rancho, Punta de Rieles, como se les conoce en estos caseríos, han sido fuertemente golpeados. Estamos hablando de áreas que están ubicadas en Caboncito, Telemán y, como decía, el Valle Polochic. Todo en la parte del municipio de Panzós, el Estor y propiamente Telemán. El arroz que se encontraba en ese momento estaba en corte, están listos para cortar y enviar a los molinos quienes procesan el grano, que es arroz en casa. Estamos estimando por los datos preliminares que nos han estado enviando los asociados como las pequeñas manzanas, quiere decir que estamos hablando de unos 25.000, 30.000 quintales de arroz con cáscara que se vieron afectados. Don Roberto, ¿podría darnos datos de cuánto de la producción de Arrozgua cubre el mercado nacional, si es suficiente para la demanda, si se importa? ¿Cuál es el estado de situación del mercado nacional respecto del arroz? Sí, Guatemala produce alrededor, bueno, en áreas se siembran 13.500 manzanas de terreno. Nosotros producimos como país alrededor de 30.000 toneladas de arroz con cáscara, que es un arroz que está en corte y se va a los molinos, pero sí necesitamos importar arroz para cubrir la demanda en Guatemala. Estas importaciones suceden durante el año, pero precisamente ahora que sucedió la tormenta ETA, nos encontrábamos en la segunda cosecha del año. Y al darse esta pérdida y ustedes inicialmente informan de 300 manzanas y que podría ser más, ¿qué significaría para el consumidor guatemalteco, don Roberto? Bueno, el mercado está abastecido. Como repito, estábamos en la segunda cosecha del año. Afortunadamente, cuando hablamos de estas pérdidas, de estas 300 manzanas o más, son comunidades que estaban cortando ya una parte final de su cosecha, pero hay abastecimiento, está garantizado el abastecimiento. Eso quiere decir que no hay especulación de escasez ni tampoco de precios. Entonces, ¿qué puede esperar la población? Que haya arroz en todas las plazas y en todos los canales de distribución habituales, que son supermercados o mercados.
Don Roberto, ¿podría explicarle a la audiencia de Canal Antigua cuál es el modelo de la producción del arroz en nuestro país? ¿Son pequeños productores, son medianos productores? ¿Hay una cadena de intermediarios? ¿Cómo funciona el mercado del arroz en nuestro país? Claro. Bueno, el mercado básicamente está compuesto por, obviamente, productores e industriales del arroz y en este caso la producción es desde pequeños hasta grandes productores del grano. Nosotros tenemos áreas de cultivo en el norte, como estaba explicando al principio, que es básicamente Izabal, las Verapaces, la costa sur, el occidente del país, que es Coatepeque y San Marcos, y la parte de oriente, que es Jutiapa y Chiquimula, y una parte de Santa Rosa. Está compuesto, un pequeño productor puede ser alguien que tenga una manzana de terreno, y un productor grande, estamos hablando de alguien que tenga 150 manzanas de terreno para el cultivo. Y después de levantar esa cosecha, ¿se entrega a intermediarios o va directamente a los centros para su procesamiento? Eh, una parte sabemos nosotros que va directo al industrial, y es por medio de un convenio que tienen los productores con los industriales de entregar su cosecha y garantizar de esta forma tanto la compra, el precio como el pago. Y hay otra parte que utiliza intermediarios, pero es porque muchas de las personas no tienen acceso a ciertas facilidades que son prioridad, como por ejemplo carreteras, transporte, que son camiones, o tecnología que puede ser, en este caso, ofrecida por el gobierno central. Entonces, hay muchas personas, en este caso los pequeños productores, que a veces carecen de esas facilidades para poder comercializar su producto. Don Roberto, ¿existe algún seguro agrícola, principalmente para pequeños productores, para aquellos que pues con esta tormenta tropical pierden la segunda cosecha de arroz del año, y esto viene a impactar no solo pues en lo que puedan ellos apartar para su propio consumo, sino sobre todo en ingresos que les permitan obtener en el mercado otro tipo de bienes que satisfagan sus necesidades inmediatas? ¿Hay alguna posibilidad de un beneficio para estos pequeños productores? Sí existe el modelo del seguro agrícola, pero lamentablemente su costo para un pequeño productor es muy alto. Es por eso que nosotros como asociación en años anteriores y actualmente siempre hemos pedido el acompañamiento del gobierno a través del Ministerio de Agricultura, para que el arroz, que es un cultivo muy sensible en nuestro país y en nuestra región centroamericana, tenga el respaldo. Entonces, estamos hablando de personas de que, aparte de que perdieron ahora su cosecha de arroz, ellos están también inmersos en la producción de maíz, de frijol, de plátano, pequeños ganado que ellos pudieran tener. Entonces, están realmente ahorita en quiebra. Entonces, es más ahora que necesitamos el apoyo del gobierno con medidas muy concretas y a corto plazo. O sea, estamos diciéndoles de que necesitamos respuesta inmediata de parte del Ministerio de Agricultura. Y en lo concreto, don Roberto, ¿qué significa eso? ¿Qué le piden ustedes al Ministerio de Agricultura para apoyarlos ante esto que está sucediendo y que definitivamente no ha terminado? Correcto. En el caso del arroz, básicamente necesitamos que se garantice la seguridad alimentaria, sobre la soberanía alimentaria sobre todo, en un modelo específico que es garantizar la compra de cosecha nacional, eh, para que los importadores que estén interesados en traer arroz de cualquier país deban de comprar primero la cosecha nacional de arroz. Eso es básicamente una garantía que se ha mantenido durante los últimos 25 años en el mercado guatemalteco, y que recientemente desapareció este año, pero necesitamos de que para el arroz específicamente, como es un producto muy sensible y que internacionalmente goza de subsidios agrícolas muy fuertes, en el caso de Estados Unidos lo tiene, necesitamos concretamente de que se establezcan esos parámetros, que es básicamente garantizar la compra de cosecha nacional
para poder permitir las importaciones y regularlas de esa manera. Don Roberto, el Ministerio de Agricultura puede hacer un apoyo en entrega de alimentos a los productores. ¿Con qué otros productos, con qué otros cultivos comparte la región del Polo Chic el arroz? Bueno, le contaba, el Polo Chic, si ustedes revisan información también secundaria, hay producción de cardamomo, café, maíz, naturalmente. En nuestro país es muy adaptable la siembra del maíz. Hay frijol, plátano y palma, que es de algunas otras industrias. Pero el sector básicamente se sostiene con maíz, frijol y productos pequeños, ¿verdad? Las regiones que se vieron afectadas de esta área del Polo Chic, depende mucho que las personas y las familias trabajan en alguna de las fincas. Nosotros con los asociados que hemos estado hablando desde el día viernes y las pequeñas comunidades a las cuales tenemos identificadas, nos dan cuenta de alrededor de 500 a 600 familias afectadas en las áreas que mencioné al inicio de la entrevista. Y precisamente su respuesta la sumamos a los resultados de la encuesta nacional de Agrícola 2019 que recién fue publicada por el INE y uno la información de esa encuesta con su respuesta, porque entendería que todas las regiones donde se cultiva arroz en este momento en Guatemala, todas fueron afectadas por la tormenta tropical. ¿Eso es correcto? Una parte, que es la parte de las Verapaces e Izabal, que es donde se siembra. Tenemos reportes de lluvias muy leves en el área del oriente, en el valle de Agua Blanca, del Amatillo y de Ipala, que no se vieron afectadas, pero el agua sí estuvo presente. Pero esta área específica del Polo Chic es un valle plano que está irrigado precisamente por el río Caboncito, el río Polo Chic, y que goza de un beneficio a diferencia de las otras áreas de cultivo en Guatemala. Es por ello que estas personas se encontraban en la segunda cosecha del año. La primera ocurre más o menos en el mes de marzo o abril y vuelven ellos a sembrar y están en esta parte de la segunda cosecha. Sabemos que hay comunidades que ya habían empezado a preparar sus tierras, habían empezado a preparar sus piloncitos para la primera cosecha que comienza el otro año, ¿verdad? En las fechas que les mencioné, y pues el agua en muchas cosas es bendición. El arroz necesita de mucha agua, pero en estas condiciones en donde estamos hablando de 1,5 metros, 2 de inundación en algunos de los campos, es imposible obviamente que un cultivo de esa índole pues subsista o sobreviva. Don Jorge, para entender el ciclo de cultivo del arroz, a partir del impacto de la tormenta ETA, ¿cuánto tiempo deberá pasar antes de que se pueda iniciar nuevamente la siembra del arroz? ¿O cuáles son las condiciones mínimas necesarias en los suelos para poder pensar en recuperar las capacidades productivas de este producto? Claro, bueno, hay que tomar en cuenta que los reportes que tenemos es de que están incomunicados. A esa área no se puede accesar. Hay mucha infraestructura que se dañó, principalmente carreteras, pero en el campo hay que esperar a que primero las aguas obviamente desciendan de su nivel. La saturación de agua que tienen los suelos es demasiada o que va a suceder. Calculamos que más o menos se van a llevar entre 30 a 45 días para que las personas nuevamente vuelvan a hacer una preparación de suelos y obviamente empezar otra vez de cero. Para precisamente después de que baje el agua y regrese un poco la situación a cierta normalidad, ¿cómo está la disposición de semilla, de los pilones que usted mencionaba, de los agroinsumos, algo que ustedes o que necesiten los productores para alguna medida recuperar después de estas grandes pérdidas y que se les pueda facilitar y le puedan también facilitar a la población el acceso al arroz? Bueno, definitivamente, como les mencionaba, es muy importante el apoyo del Ministerio de Agricultura, del gobierno.
Aunque existen algunas fincas que producen semilla, estos agricultores perdieron todo. O sea, es de imaginarse que usted tiene un lote de semilla seca, ahorita la correntada se lo llevó o lo dañó, entonces están de cero. Entonces, sí es importante ese aporte, ese apoyo directo del gobierno para garantizar que estas personas continúen trabajando y produciendo. La asociación, de igual manera como lo ha hecho durante los últimos 25 años, tiene un personal técnico y tiene también alianzas estratégicas con otras entidades arroceras de Latinoamérica que nos proveen de semilla en caso fuera necesario. Ya tuvimos el año pasado nosotros un convenio de cooperación con el ICTA en investigar unas variedades que ellos tienen de semillas y podría ser esa clave podría ser una de las fuentes de soporte que estas personas podrían tener a futuro. Don Roberto Wong, ya llegando o acercándonos al cierre de la entrevista, ¿cuál es su mensaje al gobierno central y en particular al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es el actor directamente implicado en la posibilidad de recuperar las capacidades productivas del área afectada en este momento, pero también de poder dar asistencia alimentaria, como usted refería, a las familias de los pequeños productores que perderían no solo su cosecha, sino también sus medios de vida? Bueno, básicamente trabajar juntos. Dentro de nuestra tal vez solicitud es que sea tomado el gremio como un gremio importante porque producimos cereal, un cereal que está dentro de la dieta o está catalogado como entre los granos básicos de consumo del país. Entonces, trabajar juntos y eso significa hacer consensos, hacer esos análisis de lo que realmente necesita el sector. Nosotros estamos en la mayor disposición de proveerle la información, el equipo técnico, las facilidades que nosotros como gremio arrocero tenemos, pero necesitamos que ellos, como la comandancia de los agricultores a nivel nacional, pues tomen esas riendas y que trabajemos juntos. Don Roberto Wong, ustedes junto a otras asociaciones van a dar mañana o han invitado a una actividad pública a las 9 de la mañana. ¿Qué en lo concreto piensan ustedes anunciar o solicitar? Porque evidentemente el tema de este grano básico del arroz forma parte de la canasta básica alimentaria y los estragos pues, de la tormenta tropical son mayúsculos. No solo para hacer la conciencia, sino para que efectivamente se tomen decisiones en el corto plazo y se pueda avanzar en este tema. Sí, solo para aclarar, va a ser el día martes, el martes 10 a las 9 de la mañana. Estaremos comunicando unas solicitudes directamente al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Central sobre el apoyo que debe tener al sector arroz y al sector agrícola en este tipo de políticas que puedan ayudar y proteger al agricultor, específicamente del arroz. Dentro de los planteamientos a realizar, ¿podría anticipar algo de lo que se hará público el próximo martes? Básicamente lo que hemos estado platicando, poder tener apoyo a corto, a corto plazo de las instituciones de gobierno involucradas en el desarrollo agrícola del país. Don Roberto, para finalizar, dentro de los instrumentos de política que, pues bueno, en este caso no es el MAGA, pero sí en coordinación con el MAGA, el Ministerio de Economía, cuando se ven estas situaciones, tiene la opción de abrir o establecer contingentes de importación. No me extrañaría que dentro de las reflexiones que pudieran haber de parte del gobierno central estaría abrir esos contingentes. Primero, ¿tiene usted conocimiento de que existan estas intenciones y también cómo verían ustedes de que activaran el tema de los contingentes de importación de arroz para complementar precisamente esa necesidad de arroz en el país? Después de lo que hemos escuchado, no es que esté, como usted lo decía, no es que esté desabastecido, pero pudiera la situación complicarse. Claro.
Bueno, en primer lugar, no tenemos conocimiento de ello, hay una intención al respecto. Lo que sí le puedo decir es, nuevamente, estamos en plena cosecha, la segunda cosecha de arroz granza en el año. Hay suficiente arroz por precisamente un contingente de emergencia que se aperturó en el mes de abril de parte del gobierno y del cual todavía no se ha completado ¿cómo se llama? El porcentaje que ellos designaron como un contingente de emergencia. Entonces, no sería lógico y no sería recomendable aperturar otro específicamente de arroz, que es el que todavía está vigente, porque hay suficiente producto y que, como decía al principio, no sería esperarse que alguien especule en precio o especule en escasez del producto. Simplemente es a veces que muchas personas acaparan porque entran en crisis o entran en un estado de alerta y comienzan a acaparar en compras que obviamente afectan a otras personas que sí lo necesitan. Entonces, nosotros creemos que no es necesario, no sería lógico tampoco para la situación en la que nos encontramos, habiendo suficiente producto pues, en el mercado. Bien, agradecemos a Roberto Wong, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca del Arroz, Arrozgua, que nos haya acompañado esta noche y nos ha dado una amplia explicación de la situación de los productores y también del sector industrial del arroz después del paso de la tormenta tropical ETA. Gracias, buenas noches. Muy buena noche, gracias a ustedes. Bueno, Cristian, hemos llegado al final de las entrevistas. Semana difícil. Como lo inicié, termino. Semana difícil. Y desafortunadamente, Mariano, siempre, aunque la tormenta pasa, siempre después de que pasa la tormenta toca enfrentar los impactos. Y en este caso, la destrucción de las capacidades productivas de las familias pobres, porque hay que decir que en el área de Alta Verapaz es en donde más pobreza, desnutrición y los bajos indicadores sociales terminan golpeando a esta población. Ojalá que el Estado en este momento pueda focalizar la ayuda y evitar caer en una situación de inseguridad alimentaria. Totalmente de acuerdo, estaremos pendientes también de la rehabilitación en el paso de la carretera al Atlántico, ir recuperando la infraestructura y evidentemente no dejar de apoyar a cientos de familias que han sido afectadas. Recordemos que incluso hay muchas familias desaparecidas, hay lugares de Alta Verapaz que todavía no se ha llegado. Además, habrá la discusión en el Congreso del estado de calamidad pública. En fin, una semana que se presenta complicada. Con esto cerramos las entrevistas de los domingos. Buenas noches, tengan ustedes un buen descanso.